El paper que estaré presentando el día de hoy se titula Nervous System Involvement After Infection with COVID-19 and Other Coronaviruses. Este paper nos habla sobre la epidemia que surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China, de la nueva cepa del coronavirus llamado COVID-19. Para que sepan, este es el séptimo coronavirus que se conoce. Y este artículo nos presenta la probabilidad de que además de causar problemas respiratorios, el mismo esté involucrado en problemas neurológicos. Se hizo un estudio de 214 personas en donde 78 de ellas, que equivale a un 36% de la muestra, mostraron síntomas neurológicos. Vale la pena recalcar que estos síntomas se vieron en los pacientes que estaban más severamente infectados o afectados. También se han reportado varias evidencias en la presencia de un edema cerebral y degeneración neuronal en pacientes fallecidos que estaban infectados con este virus. El 4 de marzo se confirmó el primer caso de encefalitis viral, que próximamente estaremos explicando con más detalle en qué se basa, en Beijing. Esta es una de las enfermedades relacionadas a los coronavirus y el daño que hacen en el sistema nervioso. Como había mencionado antes, el COVID-19 es el séptimo coronavirus que se conoce. Les estaré explicando los tipos más comunes e importantes de virus que causan daño al sistema nervioso. Para comenzar, tenemos el SARS-CoV, el Severe Acute Respiratory Syndrome. Este tipo de virus surgió en Asia en el 2003 y luego se esparció por todo el mundo. Tiene un origen zoonótico, lo cual la infección es de animal a humano. Y los síntomas que presenta este virus es la fiebre, los escalofríos, tos seca, dificultad al respirar y en los casos más severos, fallos respiratorios e incluso la muerte. En este tipo de virus se vieron varios efectos neurológicos. Entre ellos está la polineuropatía, que son daños a nervios periferales, la encefalitis, que es una inflamación en el cerebro, el aortic ischemic stroke, que es un coágulo de sangre que bloquea un vaso sanguíneo o una arteria, que es la que le suple sangre al cerebro, y un edema, que es una hinchazón. El segundo virus que nos presenta el paper es el MERS-CoV, que es el Middle East Respiratory Syndrome. El mismo se originó de un murciélago y el host intermediario es un camello. El camello es el que infecta a los humanos. Los síntomas que también presenta este virus son fiebre, mialgia, que es dolor de músculo, tos, dyspnea, que es dificultad al respirar, ARDS, que es un Acute Respiratory Distress Syndrome, que próximamente estaremos explicando con más detalle de qué se basa, el septic shock, que es cuando la sepsis baja la presión arterial, y cuando los casos son muy severos, también llevan al fallo múltiple de órganos e incluso la muerte. En este tipo de virus también se vieron efectos neurológicos, pero son un poquito más severos que el que habíamos visto anteriormente. Como ya sabemos, este virus es neuroinvasivo y se reportó que el 25.7% de los pacientes con este tipo de virus desarrollan algún tipo de locura. 8.6% tienen convulsiones y 1 de cada 5 pacientes demuestran síntomas neurológicos durante la infección. Los síntomas que se demuestran son disturbance of consciousness, que es que la conciencia es afectada por daño al cerebro, parálisis, ischemic stroke, y el Guillain-Barré syndrome, que es que el sistema inmune ataca sus nervios. Y el mismo puede llevar a la parálisis. También vale la pena mencionar que a veces estos problemas neurológicos no se presentan después de 2 o 3 semanas de los síntomas respiratorios, lo que significa que es que no están a la par. Y por último, el virus que nos presenta el paper es el que a todos nos tiene encerrados en casa, que se conoce como el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Para que sepan, este tipo de virus tiene un 79% de similitud genética con SARS-CoV-1 y los pacientes infectados presentan varios síntomas: fiebre, tos, problemas respiratorios como la neumonía y una pérdida de gusto y olfato. En este también se han visto efectos neurológicos, como el primer caso de encefalitis viral en Beijing, pero también se ha confirmado la presencia de este virus en el fluido cerebroespinal, añadiendo más evidencia a que sí causa daño al sistema nervioso.
Como sabemos, el fluido cerebroespinal es el que protege el sistema nervioso central y provee nutrientes al tejido nervioso. Con esta imagen que el paper nos provee, nos muestra de forma general cómo el virus invade nuestro cuerpo. Hay 5 rutas que el COVID puede tomar. Tenemos la ruta directa, en donde puede ser a través de la sangre o vía neuronal. También tenemos la hipoxia, que lleva al crecimiento del uso del metabolismo anaeróbico. ACE2, que es el receptor de este virus, que se encuentra en varios órganos. El immune injury, que aunque el virus es el que lo causa, el cuerpo termina atacándose a sí mismo. Y por último, es que el sistema nervioso central, una vez el virus está en el cerebro, debido a sus propiedades biológicas, o sea, las propiedades biológicas de este sistema nervioso central, es bien difícil remover el virus. Para que sepan, luego de la hipoxia injury, vamos a estar explicándoles lo que son las 3 enfermedades más comunes y que más tienen que ver con el coronavirus, que se dan a través de la hipoxia. Con esto les estaré explicando entonces, para empezar, la infección directa. La primera infección directa que vamos a estar explicando es vía la sangre. El ejemplo de esta vía es el virus de la encefalitis japonesa. Este virus es causado por la picada del mosquito y el virus se encuentra en la salida del mosquito y el mosquito picarnos, o sea, hay un intercambio de fluidos, por lo cual la salida del mosquito entra a nuestra sangre. Vale recalcar que no se cree que de esta manera sea que los coronavirus nos infecten, aunque el paper sí nos recomienda que esperemos a más estudios. La segunda vía es la neuronal, y este es básicamente que el virus tiene la capacidad de infectar células nerviosas en la periferia hasta llegar al sistema nervioso central. El paper nos da un ejemplo, que es el olfactory neuron transport, que el mismo es que entra por la nariz y llega al cerebro. Para que sepan, el coronavirus puede llegar al cerebro en 7 días y causar inflamación y una reacción desmielinizante. Lo desmielinizante es básicamente una condición que afecta a la mielina que protege las neuronas, y cuando esto pasa, los impulsos pueden ser más lentos e incluso parar, lo cual lleva a graves problemas neurológicos. La segunda vía sería la hipoxia injury, que es básicamente que hay bajos niveles de oxígeno en los tejidos. Esto se lo estaremos explicando con un poquito más de detalle para que entonces puedan empezar a conectar los puntos con las enfermedades que próximamente les voy a estar presentando. Al haber poca oxigenación, no se puede producir el ATP necesario aeróbicamente. Esto entonces lleva a que las bombas de sodio y potasio empiecen a fallar, por lo cual se pierde el gradiente. El sodio comienza a entrar a la célula y el agua también, por efecto de osmosis. Al agua entrar a la célula se hincha y se afecta entonces la síntesis de proteínas. Pero, como todos sabemos, la célula también tiene otra manera de producir ATP, que es la glicólisis anaeróbica, pero esta no es tan efectiva comparada a la aeróbica. Lo que pasa con esto es que además de no ser tan efectiva, también tiene un byproduct que es el ácido láctico, lo cual puede destruir las proteínas debido al cambio de pH que causa en la célula. Hasta este momento, todo lo que ha pasado con la célula es completamente reversible si tenemos otra fuente de oxígeno. Pero luego de mucho tiempo, sí pueden haber problemas irreversibles. Esto comienza cuando la bomba de calcio comienza a fallar y el calcio entra a la célula y activa enzimas que nos hacen daño, como son las proteasas, la endonucleasa, la hidrolítica y las fosfolipasas. Además de que activan enzimas que nos pueden hacer daño, también hace que la membrana de la mitocondria sea más permeable, lo cual permite el paso a la célula de la citocroma C, que esto automáticamente lleva a la apoptosis o la muerte celular. Ahora, les estaré explicando entonces las 3 enfermedades más comunes debido al coronavirus que también se llevan a cabo a través de la hipoxia. Para comenzar, tenemos el Infectious Toxic Encephalopathy, que es una disfunción en el cerebro causada por 1. La toxemia sistémica, que es la presencia de sustancias tóxicas en la sangre. Segundo, desórdenes metabólicos, que son problemas en las reacciones químicas dentro del cuerpo.
Tercero, la hipoxia, que es la falta de oxígeno, lo que ya hemos explicado. Y cuarto, el acute viral infection, que es un inicio rápido de la enfermedad, un breve periodo de los síntomas y una resolución en días. La segunda enfermedad es la encefalitis viral, que fue aquella enfermedad que se confirmó el 4 de marzo en Beijing debido a la presencia del coronavirus. La encefalitis viral es la inflamación en el cerebro que causa daño neuronal y lesiones en el tejido nervioso. Los síntomas de este virus es dolor de cabeza, fiebre, vómito, convulsiones y desórdenes de conciencia. Y por último, pero no menos importante, los problemas cerebrovasculares. Esto básicamente es un grupo de condiciones que afectan los vasos sanguíneos y la sangre que se suple al cerebro. Este tipo de problemas cerebrovasculares a través del coronavirus se reflejan como la tormenta de citoquina, que es una reacción exagerada del sistema inmune a la cual hace que ataque órganos saludables, los dímeros D elevados, que indican mucha formación de coágulos de sangre, y la reducción de plaquetas, que es que el mismo cuerpo destruye sus plaquetas debido a la infección y al exceso de coágulos de sangre que hay presente. También tenemos lo que es el immune injury. Luego de arduamente analizar este paper, nos percatamos que este virus puede lograr hacer lo que le dé la gana con nuestro sistema inmune, debido a que puede infectar las células más importantes o una de las más importantes de nuestro cerebro, como son los macrófagos, que son los responsables en destruir los patógenos. También las microglías, que son células gliales que están relacionadas con la defensa del cuerpo. Y por último, los astrocitos, que son las células más numerosas del cerebro y parte importante de la barrera hematoencefálica. Y esta barrera es lo que permite el acceso al cerebro o no. Como parte de la herida al sistema inmunológico, ahí también podemos presentar lo que ya les había explicado, que es la tormenta de la citoquina. Como ya sabemos, es un overreaction de nuestro sistema inmune que lleva a que ataque nuestros órganos saludables y esto puede causar fallo múltiple de órganos a largo plazo. Una vertiente de lo que es el Cytokine Storm Syndrome es el SIRS, que es un Systematic Inflammatory Response Syndrome, que es que tu cuerpo sube a más de 100 grados de temperatura de 20 respiraciones por minuto, se debe a una infección o trauma y tus latidos son más de 90 latidos por minuto. El SIRS viene siendo lo mismo que el ARDS, la diferencia es que el ARDS viene siendo un problema localizado y el SIRS es uno sistémico, por lo cual se entiende que se ha regado por todo el cuerpo. Para explicarlo mejor y que lo entiendan mejor, con el próximo slide vamos a entenderlo. El angiotensin converting enzyme 2 es lo que se supone que es un factor de protección en distintos órganos y es lo que regula la presión y evita la conglomeración de grasas, colesterol y otras sustancias que evitan el paso saludable de la sangre. Lo que pasa es que cuando el COVID-19 llega a donde están estos receptores localizados, desencadenan varios procesos en donde elevan la presión, incrementan el riesgo de hemorragia cerebral y puede dañar la barrera hematoencefálica. Por lo cual, la presencia del COVID-19 hace que lo que se supone que haga ACE2 cambie completamente a lo contrario. El proceso por el cual el COVID se pega al receptor ACE2 es por un sistema lock and key. Y básicamente este virus entra, se funciona con la membrana de la célula y suelta su RNA single-stranded. Cuando este RNA entra a la célula, hijacks la maquinaria y los ribosomas comienzan a sintetizar entonces aquellos factores necesarios para que este virus se replique. Ahora, para explicar este proceso, yo quiero que ustedes se imaginen el alveoli, que son unos pequeños sacos que tenemos todos dentro de nuestros pulmones, que están alrededor de varios vasos sanguíneos. Lo que a mí me ayuda a entender este proceso, entonces, es que, para que se imaginen, este virus inyecta las células a través del receptor ACE2 de los alveoli. Cuando ya pasa todo el proceso explicado, que se fusiona con la membrana, los ribosomas sintetizan los factores necesarios, esta célula expulsa todos esos factores que hizo el virus.
Por lo cual, cuando estas células, como sabemos, las células del virus salen un poquito dañadas, pues cuando estas células explotan por estar dañadas, sueltan entonces varios factores y varias sustancias químicas y factores proinflamatorios, que es entonces a lo que lleva a la citoquina. La citoquina hace que pasen dos cosas. Hace hoyos en los vasos sanguíneos, por lo cual le empieza a salir, pero no como tal la sangre, sino el plasma que hay en la sangre. Al hacer esto, y entonces empezamos a llenar los pulmones de fluidos. Al llenar los pulmones de fluido, no se puede entonces permitir el gas exchange, por lo cual entonces ahí es que nos empieza a faltar el oxígeno. Ahora, esto es un ARDS, que es un problema respiratorio localizado. Cuando esta citoquina y estos químicos salen de la viola y por los hoyos que las mismas citoquinas provocaron, entran al torrente sanguíneo, por lo cual ahí se convierte en un problema sistemático, lo que nos lleva al CIRS. En esta imagen podemos ver de manera resumida todas las maneras en que nos puede afectar o infectar el coronavirus. Vemos las fosas nasales, vemos cómo afecta la barrera hematoencefálica y por último vemos cómo nos afecta con el receptor ACE2. Como conclusión de este paper, sí sabemos que las infecciones por coronavirus sí pueden afectar el sistema nervioso. Se recomienda que los pacientes con este tipo de infecciones sean evaluados tempranamente para síntomas neurológicos y también se recomienda un análisis del fluido cerebroespinal para saber si ya hay presencia de este virus en el cerebro.